Hola, hola, buen día a todos. Estamos de regreso, un día más, de compartir este espacio que nos ha hecho crecer, desarrollarnos, compartir nuestras experiencias. Un inicio de febrero, yo creo que como varios, aún con nuestra lista de propósitos, pero más allá de esos propósitos, como viendo de qué va, ¿no? O sea, realmente esas intenciones nos van a ayudar a, a estar en conciencia con nosotros, a estar tranquilos, a llevar una vida, digamos que armónica. Y entonces por eso surgió entre una conversación entre Andy y yo, eh, que más bien ella fue la que lo puso en la mesa, la propuesta de hablar el día de hoy de las emociones y cómo impactan en nuestra vida. Y yo creo que es importantísimo, yo creo que ya está choteado, ¿no? Este hecho de que las emociones, y hay que hablar de ellas, y hay que aprender cuáles son, y hay que sentirlas. Pero realmente, como siempre, queremos ir profundizando un poquito más, ¿no? Y regularmente con estas sincronías de la vida nos ha pasado, Andy, tú me desmentirás, pero solemos vivir en frecuencia y en sintonía y justo es lo que nos está pasando. Por eso lo ponemos en la mesa. Entonces, pues sean bienvenidos a una semana más y empecemos a hablar cómo afectan las emociones en nuestro cuerpo. Bienvenida, Andy, nuevamente. Gracias, Nelly. Creo que extrañábamos muchísimo ya tener como este espacio aquí con todos ustedes. Y qué mejor que hablando de este tema de cómo afectan las emociones en nuestro cuerpo. Como bien lo dice Nelly, a lo mejor ya está choteado, lo hemos escuchado de mil maneras, de mil sones, pero yo creo que en lo personal nace este querer hablar y quererlo poner sobre la mesa por lo mismo que me pasan en todos los temas, que yo lo empiezo a ver en mis niños, que empiezo a ver que los niños empiezan a desarrollar ciertas enfermedades y muchas veces lo ves reflejado en los padres, no porque el padre o la madre también venga así, sino que empiezas a sentir como que a lo mejor o hay problemillas por ahí en casa o están pasando por situaciones difíciles de comprender para ellos como adultos y para los niños, por supuesto, y el cuerpo busca una manera de cómo expresarlo. Entonces, vemos niños enfermos en las aulas, vemos niños con la famosísima alergia al frío, la famosísima alergia a los cambios de clima. Y yo me preguntaba, yo viéndolos a mis niños así, a todos así con el poquito así, yo así de, bueno, qué importante es que desde un punto muy pequeño sepamos que, no si bien, pues sabemos que también el clima nos afecta, el aspecto médico y todo, pero no está de más hacer esta conexión y también hablarlo con nuestros pequeños de cómo sus emociones afectan a su salud física y emocional y mental, ¿no? Porque no es algo como, no sé, como de otro mundo. Todos sabemos que si estoy nervioso, si estoy ansioso, si tengo una junta y tengo que presentar algún proyecto, si voy a ir al médico y no sé, a lo mejor tengo un poco de incertidumbre o miedo, si siento incluso el amor, ¿no? Se siente y se transforma de manera física. ¿Cómo? Empiezan las taquicardias, estoy medio nervioso, me sudan las manos, me duele la pancita, la tripita está como que así. Entonces son síntomas físicos que tienen que ver con las emociones, ¿no? Y esto no es algo que a alguien se le ocurrió y lo inventó, no, simplemente todos lo vivimos, ¿no? Y es que son reacciones bioquímicas, ¿no? Al final de cuentas, pues esta es la invitación a echarnos un clavado a qué sucede dentro de nosotros y evidentemente al ser energía, o sea, podríamos plantear desde un principio eso, como decía, somos cuerpo, mente, alma y espíritu. Más allá de las creencias que tengamos, está la teoría también de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces somos seres energéticos. Tan simple, y yo creo que nos lo enseñaban también desde la escuela, ¿no? O sea, si nosotros empezamos a frotar nuestras manos y a tratar de separarlas, podemos sentir la energía. Entonces, dentro de nosotros, todas estas reacciones
biofísico-químicas y todas estas movimiento interno, que es un mundo maravilloso que hay dentro de nosotros, si todo esto está sucediendo allá adentro, va a llegar un momento en el que nosotros nos Se podemos dar externa. cuenta de eso. Y hay veces, pueden ser unas erupciones cutáneas, puede ser esta parte de alergia también en la dermis, puede ser alergia, rinitis, Sí, el sinusitis, pueden sistema, ser diferentes. el cuerpo actúa ante las emociones por lo general al sistema inflamatorio. O sea, se inflama algo y empieza, se inflama, empieza la gastritis, empieza la colitis, empieza todo esto dermatológico que al final de cuentas es una inflamación, ¿no? Y Así sí, es. como bien tú lo dices, pues. Entonces, me gustaría que empezáramos a irnos de a poquito y separar, por ejemplo, la palabra emoción y síntoma, ¿no? Entonces dejarlo un poquito, tenerlo como muy clarito, porque a veces sí estamos acostumbrados a hablar, sí, la emoción, pero a veces cada uno de nosotros tenemos una percepción o un concepto personal de lo que es la emoción, ¿no? Y Ujú. significa, viene del griego y es ay, perdón, lo puse al revés aquí, entonces al momento de que ustedes lo lean van a entender. Viene del latín emotio, emotionis, y se deriva de emovere, que es movimiento, ¿no? Entonces todo esto que sucede dentro de nosotros, porque realmente así lo sentimos, ¿no? A veces es como que estamos jugando a algo y de repente voltea mamá y dice, no has hecho la tarea, ¿no? Y es así como que empieza toda nuestra carga electromagnética y todo, o sea, se empieza a mover todo dentro de nosotros y es miedo, es temor, es incertidumbre, es ¿qué está sucediendo en mí? ¿No? Entonces es esta descarga de energía eléctrica sobre mi cuerpo, que moveres son movimientos, y entonces se proyectan estos movimientos en nosotros y es lo que nos hace como una respuesta o una reacción, ¿no? Entonces ahí está la emoción. Y Ujú. después el síntoma, ¿qué significa? Es caer al mismo tiempo, ocurrir, o sea, concurrir en ese mismo lugar cuando nosotros tenemos esa emoción. Entonces se hace síntoma. Y aparte de la palabra síntoma, me gustaría agregar la somatización, como una Ujú. especie de triada, ¿no? La Sí. somatización, que viene del soma, que soma es cuerpo, viene del griego, y somatizamos la emoción que estamos sintiendo. Entonces, no sé si se va entendiendo ahí como La la línea, estructura, sí. ¿no? Ujú. Entonces, evidentemente, a mí me dicen que no has hecho la tarea, yo estaba jugando, me acuerdo que tenía que hacer la tarea, pero no sé si viene el regaño o el grito que va acompañado de qué, y puedo a lo mejor yo vivir esto con confusión. Voy a poner otro ejemplo que a veces nos pasa, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado en algún momento, y es como de, están hablando de algún tema y de repente yo como que siento que no puedo decir lo que estoy sintiendo, está pasando a través de mí, y me quedo callado. Y entonces viene un bloqueo, inmediatamente empieza el dolor de garganta y es una sensación así como de, a veces siento que está atascado, a veces siento como picor, a veces siento, o Presión. estaba hablando de algún tema y empieza la tos y me empiezo o a atragantar o a desesperar porque algo está sucediendo en esta zona de mi cuerpo. Entonces es interesantísimo cómo se empieza a conjugar esta parte de la emoción, el síntoma y la somatización. ¿Qué es esto que decías? ¿Por qué de repente nos empezamos a enfermar en colectivo al haber estos cambios de clima, ¿no? Por ejemplo, ahora en Guadalajara hoy amaneció como con mucho viento. Entonces, ese viento favorece al traslado de información, ¿no? Y Ujú. entonces, virus, bacterias y demás situaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Yo estoy acostumbrado a salir de mi casa no tan cubierto, no tan abrigado, y ese día se me olvidó o sea, no salí más tapadito de lo normal y está haciendo frío, pues a lo mejor yo puedo tener ya sea un cambio de que me cuesta trabajo adaptarme a los cambios, y entonces mi cuerpo inmediatamente reacciona y dice, ¿qué está pasando? O sea, no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Claro. Entonces es como empiezan con moquitos. Digo, evidentemente esto es hay que considerar que es muy generalizado, porque como yo les digo en consulta, somos seres únicos, individuales, y aunque tomemos esencias florales, aunque tú y yo estemos tomando la misma esencia floral,
el desarrollo y el proceso va a ser completamente diferente porque nuestra forma de percibir la vida, nuestro contexto, nuestra edad, nuestros orígenes son completamente diferentes. Entonces, solamente vamos a hablar de, de, de emociones, de síntomas, de sensaciones muy generales y recordarles que es muy importante asistir a sus consultas, ver Claro, especialistas y demás. ¿Por qué? Porque sí somos pues, seres integrales y seres completamente individuales y cada uno necesitamos nuestro proceso y acompañamiento pues, de tal manera individual, ¿no? Y entonces, totalmente. Ujú. Edward Bach nos decía, la enfermedad no es un mal a suprimir, sino una oportunidad a comprender. Entonces ahí está el maravilloso regalo de poder ver el síntoma que estoy teniendo o la somatización con la cual me estoy dando cuenta de que se despertó la alarma y hay algo que hacer, ¿no? Ya sea porque me duele la pancita, yo creo que te pasa mucho de que es que la mamá dice, le duele la pancita, no quería venir, o ha traído diarrea, o trae el moquito, o todos ese tipo de cosas como muy recurrentes que se empiezan a hacer visibles y más cuando me separo de mamá. O Ujú. lo que sea, está sucediendo algo dentro de casa o dentro del sistema, o algo cambió, o algo está por cambiar, o algo está sucediendo y no me lo han dicho, pero yo lo estoy sintiendo. Ajá, mi Entonces ahí cuerpo es lo donde... está expresando, ¿no? Así es, porque muchas veces como mamás decimos, ay, no, que no se entere, o yo estoy haciendo como mil cosas y todo como por debajo del agua, pero no olvidemos que somos energía, energía que emitimos y recibimos, ¿no? Hay un Ujú. emisor y un receptor. Entonces, si vivimos en ese mismo sistema familiar, pues hay una comunicación de la que hemos hablado en otros capítulos también, una comunicación interna, que es como ese tejido conectivo que somos y que al final de cuentas trasladamos información de un lado a otro y, y aunque no la hablemos, hay algo en nuestro cuerpo que está recibiendo esa información y evidentemente la estoy sintiendo, la estoy somatizando en mi cuerpo, ¿no? Sí. Y hay veces que está hasta reprimida. Sí, y a mí algo que me pasa mucho con mis niños y estoy como fomentando mucho es, bueno, conocerme. Por el hecho que tú mencionabas de decir, obviamente no dejen a sus médicos, obviamente no estamos diciendo que sí, no, aquí vamos, no, por supuesto que no. Pero algo clave que yo les digo a mis niños es importante que conozcas qué te causa. Tengo un pequeño, tiene 8 años y él está integrándose con el tiempo. Entonces, y él es súper, mega, hiper inteligente, hablando académicamente muy avanzado para su edad. Digo, él es inteligente en toda su forma, en toda su esencia, pero específicamente académicamente va muy rápido. Entonces, él tiene no un problema, tiene una condición, estamos aprendiendo el tema del tiempo. Entonces, Una virtud, es una virtud a sí, desarrollar, que de eso nos habla Bach. Es sí, interesantísimo. entonces tiene esta condición del tiempo que puede ser, exactamente como lo mencionas, puede ser un gran talento, y su cuerpo lo empieza a reflejar, ¿no? Le sudan sus manitas, el estómago. Entonces, yo le digo, es importante que sepas de dónde, o sea, qué está pasando, qué pasa antes de que tu cuerpo se sienta así. Y se queda pensando, ¿no? Ah, estoy en casa de mi abuela. ¿Y cuál es tu vínculo con tu abuela? Tu abuela te cae, no, no me hace caso, mi abuela no me hace caso. Entonces, como no tengo nada que hacer en casa de mi abuela, lo que hago es que me quedo viendo el reloj. Y es como, ¿a qué hora van a llegar por mí? ¿A qué hora no sé qué? Entonces empieza, pues obviamente, en su mundo, dentro, interno y externo, se empieza a segregar el cortisol, y el cortisol empieza a hacer lo suyo en el cuerpo físico, ¿no? Entonces, ya sabemos y repetimos, como les dije al principio, no es un misterio que las emociones afectan al cuerpo físico, pero ¿cómo le puedo hacer, que es para mí de las claves, de las piezas claves que hay que desmembrar? ¿Cómo le puedo hacer para evitar que generaciones sigan, no sé, cursando
lo mismo, que sepan como con qué fórmula pueden, pues, entenderse, ¿no? Y es ahí a lo que voy al mismo punto, empezarnos a conocer. ¿Qué es lo que me hace que me sienta estresado? ¿Qué es lo que me hace que sienta miedo? ¿Qué es lo que me hace y cómo lo puedo combatir? Y para mí es la verdad, la clave, la fórmula, lo mejor que para evadir el mejor antídoto ante el sufrimiento y ante el dolor, el amor, ¿no? Decir, el amor, y no nada más el amor, pues se escucha en general, el amor, hablando en los niños, el amor en familia, el amor que le tienes a tus hijos, el amor que les hace sentir, el amor en pareja, pero sobre todo el amor a nosotros mismos, que voy al punto con el que empezaba, conocernos a nosotros, saber qué es lo que me está detonando. Por ejemplo, voy a poner muchas veces estas emociones negativas, por supuesto, de miedo, de ansiedad, de incertidumbre, vienen del exterior. Tal vez son personas que en lugar de personas, y yo creo que todo el mundo tenemos una, que lo vemos y es de, ay, te sientes como, no son tan personas como esta psiquiatra que últimamente estoy siguiendo bastante, se llama Marian Rojas, le dice, hay personas que son vitamina, personas La persona vitamina. que las ves un segundo y dices, me hacía falta. O sea, gracias por hacerme reír, por hacerme sentir en conexión, por hacerme sentir parte de, porque esa es una herramienta, el amor es la herramienta más mágica, ¿no? Decía Platón, no existe nadie tan cobarde que el amor no lo transforme en valiente. Entonces, siento que esta es la fórmula que hay que enseñar a nuestros niños, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿qué sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿En dónde? ¿En el estómago? ¿En la cabeza? ¿Pero qué pasó antes? ¿Y qué puedes hacer después de? ¿O qué puedes utilizar como método, ¿no? Es que ya me siento ansioso por llegar, es lo mismo que voy a poner a mí mismo chiquito. Me siento ansioso por llegar. Ok, ¿qué persona hace que baje eso, no? Ah, pues mi papá, ah, pues mi mamá, ah, pues mi esto. Ah, ok, mientras vayan en el camino, velo platicando, platícalo con él, conecta con tu papá. Y ahí es la chamba, que es lo que yo siento que quiero o tengo muchas ganas de hacer, es la chamba con los niños y es la chamba con los papás, ¿no? Digo, siento que me fui como un poquito más así, como que en grande, como que lo rodea el tema, pero el punto ahí es decir, la herramienta para mí vital pues sí, para enseñar a nuestros niños es el amor a sí mismos, el amor a la familia, el amor en pareja, próximamente, hablando de niños, y el amor a todo el entorno, ¿no? Que siento yo que puede ser como una pieza clave para ir conociendo o evitándonos enfermedades. Y para esto, ya para concluir, me encantaría poner un ejemplo que me pasó la semana pasada. Salí a pasear a mis perros y estábamos a -2 grados. Entonces, yo salí y dije, todo bien, yo me siento bien, todo bien. Pero cuando regresé y vi que estábamos a -2, me entró el miedo. ¿Y si me enfermo? Y si, porque yo no puedo evitar, por más que esté trabajada mente, alma y cuerpo, si algo me pega, traigo las defensas o el sistema inmune bajo y toma la verdad, ¿no? Entonces empezó la cabeza así. Que sabes que como que sí, como que sí, como que algo me pica aquí, sí, como que la espalda también, sí, como que esto. Entonces yo empecé a trabajar la idea de enfermarme y luego empezó, claro, porque estoy cansada, claro, porque no me he dado el tiempo de descansar. Mejor voy al médico, dije, voy al médico. Voy al médico y me dice, ok, tienes una infección en la garganta. Antibiótico, me inyectan antibiótico y resulto alérgica al antibiótico. ¿Qué hace mi cuerpo para defenderse? Se inflama, que es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, el cuerpo, el sistema inmune, lo primero que hace es inflama. Para decirte, hey, algo, ¿no? Por eso los ganglios, las anginas, que gastritis, todo eso es inflamación. Entonces mi cuerpo se inflama
y ahora sí estás enferma, Andrea. O sea, ahora sí tu cuerpo reaccionó a algo que está dentro de ti, ¿no? Entonces yo dije así de, chin, bueno. Según yo, para no terminar, para no hacer la semana cansada, porque para mí es importantísimo tener la energía alta para mis niños, entonces dije, no, y me salió peor la jugada. Entonces, ¿a qué concluyo esto? Es el que un miedo me llevó hasta donde me tuvo que llevar, ¿no? Entonces al final sí terminé con reposo, etcétera, como tenía que terminar, ¿no? Pero todo inició, y lo desgloso yo, con el miedo. Así es. Y fíjate que qué interesante esto que decías de este pequeñito, o sea, el tema con el tiempo, ese es el síntoma, ¿no? Eh, Qué interesante es porque a lo mejor, ¿qué hay con el tiempo? ¿Qué hay detrás? Esta impaciencia por llegar, esta impaciencia porque llegue cuando me van a recoger, Cuando esta me van a impaciencia recoger. porque ya sea el siguiente día, esta impaciencia porque ya quiero estar con mi madre, con mi padre, o es nada más porque siento que voy a destiempo, ¿no? Y hay una esencia floral que en este caso se llama impatience, que es para ayudarte a reintegrar tus tiempos internos, ¿no? Hermoso. Y fíjate, tiene que ver esto que decías con el amor, porque realmente este síntoma transformado a la virtud se transforma en amor. Mi impaciencia la puedo transformar en amor. Qué maravilloso este ejemplo que pusiste, porque realmente a lo mejor hay otras personas que también se viven así, pero no sería en este caso la misma esencia floral, ¿sí? Por eso decimos, es muy especial cada ser humano y somos seres integrales que necesitamos ver realmente qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, esta parte de lo que decíamos, empezamos con la impaciencia, ese es mi síntoma. Entonces, ¿cuál es el regalo? Pues es poder ver eso. ¿Qué Ujú. hay de resaltar también esto que decías, el autoconocimiento? Si yo me doy cuenta, ¿cuándo me empiezo a impacientar? ¿Cuáles son mis características? O siempre estoy acelerado, porque igual me pueden decir, ay, no, es que eres muy inquieto, pero es Ujú. que, ¿qué está sucediendo en ese mundo interno? A lo mejor afuera me ven como alguien inquieto, alguien destructor, alguien que se pasa la parte hasta adelante de la fila y no le importan los demás. Es que no estoy yo No lo perciben. percibiendo que hay más gente atrás de mí. Yo quiero ir adelante, ¿no? Esta parte de, a veces vamos en la calle manejando y está el que se pasa hasta adelante, o sea, no importa que esté el semáforo en rojo, o sea, quiero ir hasta adelante, no me importa y yo ya voy lento, o sea, ya me quedé, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso dentro de nosotros, lo importante que es el camino del autoconocimiento. Si nosotros nos empezamos a conocer, nos vamos a poder comunicar mejor. Pero ¿qué pasa? Necesitamos que sea igual como nosotros seres integrales, que sea en nuestro sistema familiar también sea un tratamiento integral. Que yo les pongo mucho el ejemplo de, bueno, si yo quiero sembrar un árbol de limones, necesito sembrar la semilla de limón y el Totalmente. fruto va a ser un limón, ¿sí? Porque ya está toda la información en esa pequeña semillita y eso es lo que va a suceder, ¿no? Pero si yo no siembro la semilla, pues evidentemente no va a haber ni planta, ni árbol, ni fruto que suceda. Y nos pasa a veces, ¿no? Yo quiero a lo mejor que mi hijo sea más generoso. Entonces ahí está el síntoma. ¿Qué hay de mí en esa generosidad que yo no alcanzo a ver? Que a lo mejor yo no estoy descubriendo la virtud de ser generosa, entonces necesitaría en mí sembrar la semilla de la generosidad Para poderla para poder compartir. ver cómo me estoy desarrollando yo en ese campo, en ese ámbito, y por añadidura, mis hijos o los seres a los que estoy acompañando, pues van a ver en mí ese trabajo, ¿no? Entonces, si yo siembro esa semilla de limón, ese fruto se va a llevar a cabo.
lo que siempre hemos hablado del proceso, ¿no? A lo mejor revisar si hay sol, si tiene el aire que necesita, cuáles son La las condiciones, tierra. pero primero necesito ver cuál fue el síntoma que me ayudó a ver esto que decías, esto que me irrita, de a lo mejor de que no me está escuchando. Es que yo le doy indicaciones y no me escucha y entonces yo grito, y se enferma constantemente de la garganta, ¿no? Ujú, Entonces ujú. pasamos aquí, tenemos el ejemplo, dolor de garganta, ¿qué pasa? Hay que echarle un ojo a la comunicación, hay que echarle un ojo a qué no estoy eligiendo o no estoy pudiendo elegir, mi capacidad o mi fuerza de voluntad de llevarlo a la acción, es decir, voy a escribir, voy a hacer mi tarea y no la hago, se queda como atorado algo, ¿no? Sí. El poder personal, el tener esta capacidad de decir, yo puedo hablar porque me siento en un entorno seguro donde mi familia me está escuchando y puedo decir que hoy no quiero ir a la casa de mis abuelos porque tengo ganas de quedarme a jugar o de que mis papás me dejen invitar a la casa a mis amigos o de salir a pasear al perro, o sea, poder decir, hoy no quiero Yo no quiero. salir a caminar. Hoy solo quiero, no sé, jugar uno o qué sé yo, palillos chinos o lo que sea, ¿no? O hoy no quiero hacer nada. Pero Sí, de la repente es, comunicación. ¿cómo? No vas a hacer nada, ¿qué va a hacer? O sea, no puedes quedarte acostado. Y como decías, nuestro cuerpo nos dice cuándo necesita un reposo. Entonces, ¿qué pasa con esta somatización en la garganta? Me enfermo constantemente porque algo estoy bloqueando ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta con estos síntomas? Entonces, es como encontrar el hilo invisible donde empezamos a jalar y a jalar y a ¿De dónde jalar y empezamos a proviene? encontrar un mundo de información porque realmente somos información y entonces estamos decodificando toda esa información constantemente, que eso lo hace todo nuestro sistema nervioso, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos pinchamos? Entonces se emite una alerta, un llamado, entonces se tiene que empezar a llamar a todos lados. Yo creo que la película también que le hemos dicho mucho, la de Intensamente. Intensamente, ¿no? O sea, todo eso que sucede dentro de nosotros, porque se tiene que alertar de que algo está sucediendo afuera. Por ejemplo, nos vamos con el dolor de cabeza. También yo creo que a todos nos ha pasado, por lo menos alguna vez en nuestra vida, y nos habla mucho hay muchos pensamientos en la cabeza. No sé si te pasa, de repente los niños están en periodo de exámenes y hay una confusión total, incertidumbre, dudas, cuestionamientos, me lo sé, no hay certeza interna Muchísimo. que me Muchísimo. diga, estás bien, lo vas a lograr, o sea, no hay claridad mental, no hay esta parte, entonces estamos hablando de que la cabeza, por ejemplo, simplemente nuestra parte, nuestro cuerpo, nuestra cabeza está en la parte de arriba, nos habla del elemento aire, ¿sí? Hace poquito en la escuela me pusieron también un ejemplo, ¿se acuerdan de Morelos? José María Morelos y Pavón, Ajá. que traía esta cosito aquí en la cabeza amarrado. Su Bueno, pues se paliacate. decía que sufría de migrañas. Entonces era la forma de traer la cabeza, pues conteniendo sus ideas y que no sufriera de estos síntomas, Dolores. de estas somatizaciones. Ujú. Entonces, por ejemplo, también los que han leído la historia de vida de Frida Kahlo, o sea, está interesantísimo empezar a ubicar personajes que nos llamen la atención y qué sufrían, qué vivían, y ese dolor, cómo lo transformaron, por Transformaron. ejemplo, Frida Kahlo, ¿no? O sea, cómo transformó su dolor y se dio cuenta, no lo rechazó, ¿no? Como dice por ahí Jung, lo que resistes persiste. Persiste. Entonces, al no resistir, al no bloquear esa emoción, a no bloquear lo que ya estoy viendo, que ese es el regalo, poder ver, entonces, ¿qué estoy yo haciendo con este dolor de cabeza? Pues me tomo lo más fácil, ¿no? Que una aspirina. Paracetamol. Ya. Entonces, paleamos ese dolor un rato, pero si yo sigo con mis pensamientos así, Regresa. evidentemente Como liga. eso regresa. Entonces, es empezar a darnos cuenta dónde es más recurrente que somaticemos, porque no todas las personas somatizamos en los mismos lugares. Esto que decías, hay niños con alergias en la piel, hay niños con alergias respiratorias, hay niños que constantemente se enferman
del estómago porque no asimilan los alimentos, no saben cómo recibirlos. Hay, por ejemplo, a mí me pasaba muchísimo, y a ver si les hace sentido, pero yo me acuerdo que cuando iba a hacer examen, o sea, diarrea evidente, eso venía, Claro, ¿sí? sí. Porque no podía yo gestionar todo esto que estaba sucediendo dentro de mí, aunque yo sabía que sabía, pero me daba un miedo. Yo decía, ¿por qué no hay exámenes orales? O sea, yo a Y mí es sentarme a inevitable. escribir, o sea, no, a mí que me pregunten. Y me decían, no, no hay exámenes orales, ¿sí? No hay manera. Entonces yo sabía que ya ese día iba a ir así. Entonces yo me di cuenta que era muy receptiva a ese tipo de emociones y que evidentemente yo tenía que evacuar drásticamente para que eso no, o sea, poderlo, que pasara por mí y